En esta clase revisaremos el tema de hipersensibilidad tipo 4 o hipersensibilidad tardía. También veremos la hipersensibilidad por estimulación, que es la hipersensibilidad tipo 5. Los objetivos de esta clase son describir el mecanismo de hipersensibilidad tardía y la hipersensibilidad por estimulación, identificar las patologías que se clasifican en cada una de estas hipersensibilidades, enlistar los exámenes inmunológicos más importantes que permiten realizar un diagnóstico certero e integrar los conocimientos para el correcto diagnóstico de la hipersensibilidad 4 y 5. Los tipos de reacciones de hipersensibilidad tipo 4 incluyen la dermatitis de contacto y la intradermorreacción, que ocurren en un periodo de 48 a 72 horas. Y la más importante desde el punto de vista clínico médico es el granuloma, que se desarrolla en un término de 4 semanas, donde ocurre un endurecimiento de los órganos por la presencia de células epiteloides, células gigantes multinucleadas, macrófagos, el aparecimiento de tejido fibrótico, que puede llevar también a un proceso necrótico. Dentro de las patologías de hipersensibilidad tipo 4 se pueden enlistar de tipo infeccioso y no infeccioso. Las no infecciosas incluyen la dermatitis de contacto tardía, psoriasis, esclerosis múltiple, enfermedad celíaca y sarcoidosis. Y las infecciosas, infecciones como micosis profundas, tal cual será el caso de la histoplasmosis, la coccidioidomicosis y la paracoccidioidomicosis, tuberculosis, listeriosis, que son infecciones bacterianas, la leishmaniasis, que es una infección por un flagelado de tipo sanguíneo, y la lepra, que también pues, se incluye dentro de las infecciones de tipo bacteriano. En el caso de la tuberculosis y la lepra, por bacterias que se caracterizan por tener una resistencia a la decoloración con ácido, por lo que se denominan alcohol ácido resistentes. La dermatitis de contacto de hipersensibilidad tardía es un eczema en el área de contacto con diferentes sustancias, de las cuales se pueden nombrar al formaldehído, el níquel, la trementina y algunos agentes activos que se encuentran en cosméticos y colorantes. La diferencia que hay con la dermatitis de contacto de hipersensibilidad inmediata es el tiempo de reacción. En este caso ocurre la presencia del cuadro clínico en un periodo de 48 a 72 horas. El cuadro clínico es igual al de una dermatitis de contacto de hipersensibilidad tipo 1. Se producen ampollas, inflamación, erupciones, puede haber picazón, dolor y ardor en el área. La única diferencia es el tiempo de aparecimiento de estos síntomas y signos. Para el tratamiento es importante primero identificar la sustancia sensibilizante y evitarla. Utilizar algunas compresas y antipruríticos tópicos que disminuyen la sensación de picazón, al igual que los corticosteroides tópicos, que además disminuyen la inflamación. Puede utilizarse únicamente la terapia sistémica con corticosteroides en los casos severos, en las reacciones agudas y en las enfermedades graves que se necesita revertir. La intradermorreacción consiste en la aplicación intradérmica de una sustancia conocida, con la finalidad de evaluar hipersensibilidad tardía. Se utiliza con fines diagnósticos y pronósticos de enfermedades infecciosas, tal es el caso de la tuberculina para el diagnóstico de tuberculosis producida por Mycobacterium tuberculosis, la lepromina o prueba de Mitsuda en el caso de la lepra producida por Mycobacterium lepra, la leishmanina o prueba de Montenegro, que se utiliza para el diagnóstico de leishmaniasis, la candidina en el caso de una candidiasis por cándida de diferentes especies, la esferulina en el caso del diagnóstico de coccidioidomicosis producida por Coccidioides imitis o Coccidioides posadacea, la histoplasmina para el diagnóstico de histoplasmosis producida por Histoplasma capsulatum y por último la dermatofitina, que permite hacer el diagnóstico de las tinias producidas por un grupo de hongos llamados dermatofitos. Aquí se incluyen
tres géneros principales, el género Microsporum, Trichophytum y Epidermophytum, que incluye una diversidad de especies. Lo que se utiliza es aproximadamente 0.1 microlitros del antígeno que se inocula de forma intradérmica. Se espera de 48 a 72 horas para hacer la medición de una zona indurada, no de una zona inflamatoria. Esto va a determinar una respuesta inmune celular al antígeno que ha sido inoculado. La reacción granulomatosa es la más importante desde el punto de vista clínico. Es la formación de inflamación crónica caracterizada por el acúmulo de macrófagos activados, generalmente acompañados de linfocitos T y en algunos casos por la presencia de una necrosis central. Se produce por la persistencia del antígeno dentro de los macrófagos que pueden o no activar una respuesta inmunológica. Aparece aproximadamente en un periodo de 2 a 4 semanas y está formada por células de la inmunidad que incluyen también células gigantes multinucleadas y células epiteloides. En el caso que se forme necrosis, se debe a la persistencia del antígeno y la activación de enzimas proteolíticas que van degradando el tejido. Entonces, ¿por qué se produce el granuloma? Por la incapacidad del macrófago para eliminar el antígeno. También existe una cantidad importante de linfocinas producidas por los linfocitos T que activan macrófagos y otras células de la inmunidad. Este estímulo prolongado hace que el macrófago activado se transforme en células epiteloides y células gigantes multinucleadas o gigantocitos, las cuales se fusionan provocando la formación del granuloma. Este proceso solo ocurre in vivo, por lo cual un tejido muerto no puede desencadenar una reacción granulomatosa. ¿Qué factores intervienen en la diferenciación y activación del macrófago? Primero, pues las células presentadoras de antígeno presentan al linfocito T cooperador a través de la interleucina 1 al antígeno. Esto produce una proliferación de linfocitos T mediada por la interleucina 2. Una vez se ha activado al linfocito T cooperador, este produce interleucina 3, 6, interferón gamma y factor de necrosis tumoral, que induce la activación del macrófago propiamente. La activación a largo plazo del macrófago pues da como resultado la formación de células epiteloides que cuando se fusionan por acción y por la presencia del factor de necrosis tumoral produce las células gigantes multinucleadas. ¿Qué infecciones producidas por bacterias desarrollan granuloma? Primero, pues tenemos la tuberculosis producida por Mycobacterium tuberculosis, la lepra producida por Mycobacterium lepra y la listeriosis producida por Listeria monocytogenes. También, pues, otros microorganismos como el flagelado sanguíneo Leishmania puede producir, pues, leishmaniasis y desarrollar un cuadro granulomatoso. En el caso de las micosis profundas se incluyen la histoplasmosis, la coccidioidomicosis y la paracoccidioidomicosis. También pues algunos parásitos como esquistosoma que producen esquistosomiasis pueden desarrollar granuloma. Existen enfermedades no infecciosas de hipersensibilidad tardía que no tienen un componente microbiano. Dentro de ellas se encuentran la dermatitis alérgica por contacto, la dermatitis fotoalérgica por contacto, la neumonitis por hipersensibilidad, psoriasis, esclerosis múltiple y la enfermedad celíaca. La psoriasis es una enfermedad cutánea que se caracteriza por la presencia de placas enrojecidas, bien delimitadas, cubiertas por escamas abundantes que se encuentran localizadas principalmente en lugares como los codos, las rodillas y el cuero cabelludo. No se conoce bien cuál es la causa que desarrolla la psoriasis, pero se ha descrito que los factores genéticos y ambientales juegan un papel importante. Las lesiones pues son lesiones crónicas que son reincidentes en la piel con paraqueratosis, que es la queratinización del estrato córneo, y la acantosis, que es la presencia de placas negras.
En el 90% de los pacientes se desarrollan las denominadas placas psoriásicas, que son parches levantados escamosos que pueden ser pruriginosos y dan la sensación de quemadura por el proceso inflamatorio que los acompaña. En algunos casos, pues los pacientes ven mermada su calidad de vida por este cuadro tan severo que se exacerba cuando existen ciertos factores que desencadenan la enfermedad. Puede ser variable y muchas veces el paciente tiene que aprender a reconocer cuáles son esos detonantes. Existen diversos postulados sobre la inmunopatogenia relacionada a la psoriasis. En algunos se ha descrito pues que pueden haber autoanticuerpos contra la queratina de la piel. Sin embargo, pues los estudios no son concluyentes. Lo que se conoce es que la proliferación y la permanencia de los linfocitos T en la piel producen el proceso inflamatorio, ya que se cuenta de esta manera con células de memoria que viven más tiempo que las células normales y que son productoras de interleucina 7 e interleucina 15, inductoras de inflamación. No existen pruebas inmunológicas de laboratorio que favorezcan el diagnóstico. La mayoría de veces se hace únicamente por la clínica y en el caso del tratamiento no existe un tratamiento curativo, sino paliativo que mejora la calidad de vida del paciente ya que mejora los síntomas que puedan presentar. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta la vaina de mielina que recubre la médula espinal y el cerebro. La destrucción de esta vaina de mielina se da por la sustitución de placas de tejido endurecido llamada tejido esclerótico, con lo que se ve retardada o interrumpida la comunicación nerviosa. Esto a su vez produce una inflamación y la formación de tejido cicatrizal. El cuadro clínico de esclerosis múltiple es muy diverso. Pueden aparecer alteraciones neurológicas como cambios cognitivos, depresión, cambios de humor, letargo, alteraciones visuales, dificultad para hablar, debilidad muscular, alteraciones para la deglución, debilidad, espasmos y cambios en la coordinación motora, alteraciones intestinales que puede ser incontinencia fecal, diarrea, estreñimiento, alteraciones urinarias con incontinencia o retención urinaria. La enfermedad celíaca es una inflamación crónica del yeyuno por la exposición al gluten del trigo. Esto se debe a una mala absorción y por una reacción anormal del sistema inmunitario contra la gliadina del gluten. Se produce entonces como consecuencia de esta inflamación a largo plazo atrofia de las vellosidades intestinales, lo que disminuye la capacidad absortiva del intestino y por tanto la absorción de nutrientes, desencadenando así la presencia de heces grasas, lengua roja despapilada por la ausencia de la absorción del hierro, produciéndose así también anemia ferropriva y una malnutrición. Se conoce bien que factores genéticos como la presencia del antígeno leucocitario humano DQ2 y DQ8 predisponen al desarrollo de la enfermedad. Estos dos antígenos leucocitarios humanos inducen la producción de anticuerpos contra la gliadina, anticuerpos antiendomicio y anticuerpos transglutaminasa 2, anticuerpos que también permiten hacer el diagnóstico de la enfermedad. Se sabe que la inmunopatología se debe a los linfocitos autorreactivos, que son linfocitos cooperadores de tipo 1 que desarrollan una inflamación crónica intestinal por una sobreproducción de interleucina 15. La sarcoidosis, llamada también enfermedad de Besnier-Boeck, es una enfermedad inflamatoria idiopática que también desarrolla granuloma y afecta a diferentes órganos, principalmente al pulmón. Los pacientes pueden presentar alteraciones en la estructura y la función del pulmón que se caracteriza por un cuadro clínico con tos seca, fatiga y dificultad respiratoria. Debido a la complejidad de la sarcoidosis, el diagnóstico muchas veces se hace
por diagnóstico por exclusión y los síntomas también pueden variar de acuerdo al órgano afectado. No debe de confundirse a la sarcoidosis con la sarcopdiosis producida por Sarcoptes scabiei, que es un ectoparásito. Por su parte, la hipersensibilidad tipo 5 se conoce como hipersensibilidad estimulatoria. En algún momento, las patologías de hipersensibilidad tipo 5 fueron clasificadas como hipersensibilidad tipo 2. ¿Cuál es el mecanismo que desencadena la hipersensibilidad tipo 5? Primero, pues son anticuerpos que se unen a receptores celulares estimulando su producción. Anteriormente, como lo mencionamos, fue clasificada dentro de la hipersensibilidad tipo 2. Sin embargo, se separó de esta ya que no existe destrucción celular. La más importante y la que revisaremos el día de hoy será un tipo de hipertiroidismo autoinmune, que es la enfermedad de Graves. El hipertiroidismo de tipo autoinmune se conoce como enfermedad de Graves. Aquí tendremos también a las hormonas tiroideas T3 y T4 aumentadas y a la hormona estimulante de la tiroides disminuida. Sin embargo, existe un anticuerpo que se une al receptor de TSH, simulando la acción de la hormona. Pero como no se trata de un mecanismo hormonal, este no está regulado por el eje hipotálamo-hipófisis-glándula tiroides. El cuadro clínico es similar a cualquier otro tipo de hipertiroidismo donde incluye fatiga, exoftalmia, una ansiedad o nerviosismo, hay intolerancia al calor por el aumento del metabolismo y por tanto hay una importante sudoración, existen temblores, aumento del apetito porque todo el mecanismo celular se encuentra activado, produciéndose mayor cantidad de ATP y utilizándose todas las reservas energéticas del cuerpo, y algunos pacientes pues también pueden desencadenar dificultad respiratoria. ¿Cómo se hace el diagnóstico definitivo de un hipertiroidismo autoinmune? Por la determinación positiva de los anticuerpos contra el receptor de hormona estimulante de la tiroides. ¿Qué capítulos puede consultar para esta clase? El capítulo 19 del libro de Inmunología Celular y Molecular de Abbas y el capítulo 15 de la Inmunología de Cubi.